Hola, como siempre, pues bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy, como pueden ver todos ustedes, o usted, da igual, esto está limpito de polvo, incluso de paja también, ¿no? Entonces el programa de hoy va a ser un poquito especial, porque hace años, pues me contaron un cuento chino, como siempre, ¿no? En el que hacía la pregunta que decía o que preguntaba sobre cuáles eran las tres grandes alegrías del hombre, quizá las tres únicas alegrías del hombre. Y viene esta raíz porque precisamente hace 2 o 3 días, pues una de ellas se me ha cumplido. Entonces, una de las alegrías, la primera alegría, por seguir un poco el hilo de esta carta, pues resulta que es recibir o buscar una serie de conocimientos y sobre todo pues que te los puedan dar, ¿no? Una serie de conocimientos o una serie de cosas en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y eso, recibirlas y poder luego llevarlas a una práctica pues para un servicio pues en la faceta social que sea, ¿no? Entonces esa era la primera alegría del hombre, poder recibir esos conocimientos o esos conceptos teóricos y luego la misma persona poder ir derivándolos a una práctica, porque si no, teoría es, digamos, una cosa que no vale para mucho, ¿no? Si no, se puede evidenciar o se puede materializar, ¿no? en algún acto, ¿eh? La segunda alegría decían que era, pues, que estando lejos, o habiendo marchado lejos, digamos así, pues recibir la visita de un amigo, aunque solamente sea para que te salude, recibir a un amigo que viene desde muy lejos. Entonces, evidentemente, eso pues se me ha cumplido, ¿no? Porque un antiguo compañero de promoción de acupuntura, pues me visitó hace 2 o 3 días, vino hasta donde yo vivo, pues para eso, para saludarme sencillamente. Entonces la alegría que me entró pues es indescriptible. Entonces vino lógicamente con toda su familia. Entonces pues pasamos mediodía, pues eso, pues como pueden pasar 2 buenos amigos o 2 buenos compañeros, ¿no? Entonces, bueno, también podemos decir que pues un vecino te puede visitar todos los días, ¿no? El vecino del A pues visita al vecino del B y toma un café. Eso muchas veces, en lugar de ser una alegría, pues puede resultar incluso un coñazo, ¿no? Pero bueno, a la alegría me refiero cuando uno hace gran distancia, ¿no? Y va a ver a otra persona solamente sin ningún interés, solamente pues para saludar. Y la tercera alegría de la vida de un hombre es que, bueno, pues cuando ya viene, digamos, el ocaso o el clímax de su vida o de su profesión o de su actividad, pues logra encontrar a alguien, en este caso algún alumno, en el que un alumno pues con las mejores condiciones personales y humanas, ¿no? Pues una persona noble, una persona inteligente y de buen corazón, etcétera, en el que poder transmitirle pues toda esa vida que tú has podido llevar y transmitirle esas cosas teóricas, aunque basadas en tu propia experiencia, para que él luego las pueda ir haciendo suyas con todo el sacrificio del mundo y luego las pueda ir haciendo a la práctica y así sucesivamente. Entonces, claro, con esta visita de mi querido Ramón, pues después de esos primeros momentos en el que hacía muchísimos años que no nos veíamos y pues hemos compartido pues muchísimas y grandes cosas y grandísimos conocimientos y también pues algún que otro sacrificio que es precisamente lo que se queda como grabado a fuego, ¿no? Eso nunca se va de la memoria de absolutamente ninguna persona. Entonces, después de esos momentos en los que, bueno, pues ese cambio de impresiones y donde esa cara se te pone como muy brillante y bueno, pues con cierto nerviosismo, muy animado, con muchísima emotividad, pues después de eso, pues llegamos a comer y todas esas cosas y luego incluso pues cenamos un poquito, hacemos un paseo estupendo por Sevilla, que a unas horas ya muy determinadas, pues da gusto estar a pesar de los calores, ¿no? Entonces ya cuando tomamos pues esa copilla,
por la que rubricaría pues una inminente despedida, pues ahí ya se nos suelta a todos la lengua y más o menos vemos quizá pues los caminos que hemos llevado todos, pues unos en este caso ha formado una familia, pues otro ha formado otra serie de cosas, otro se marchó fuera, en fin, en ese sentido, y es un cambio de impresiones, digamos, como un pequeño resumen y también un cambio de esa opinión o intentar sacar alguna conclusión del porqué y sobre todo referir aquellos sueños que teníamos cuando estábamos recién entrados en la escuela de acupuntura me refiero, y los proyectos o la idea que uno tenía, pues que es pegada a su corazón y por la que seguíamos animándonos pues para continuar en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, evidentemente yo soy de la humilde opinión y muchas veces incluso pues quizá también criticable, ¿no? Y eso lo comentaba hace un rato a Cho, digo, es que cuando dos hombres están hablando, mejor que no esté ninguna mujer, por muy mujer que sea y pasada por una vicaría o por donde sea, ¿no? Porque enseguida hay unos pareceres que al no ser de una persona individual, sino que ya es una colectividad en el sentido de, bueno, pues ha formado una familia y luego está por ahí el retoño dando vueltas, pues esto viene pues muchas veces bueno, pues viene este amigo, viene con su querida esposa, y entonces ya pues hablamos de nuestras cosas, ¿no? Y recuerdo perfectamente en el sentido de que, bueno, son conversaciones entre hombres que hablan y cosas de estas, ¿no? No quiero hacer muy a sabiendas, digamos así, y por supuesto no con mala leche, el decir que, bueno, entre hombres, por diferenciar un poco, bueno, que evidentemente hay una diferencia natural, ¿no? Eso está claro, pero en el sentido de como querer relegar absolutamente a ninguna santa esposa, ¿no? Ni muchísimo menos. Entonces, yo recuerdo que estábamos pidiendo pues esa última copa, o esa penúltima, la última la tomaremos con San Pedro, esa penúltima copa, pues para sellar ya la próxima despedida, ¿no? Cada uno se iba, o cada mochuelo nos teníamos que ir a nuestro olivo. Entonces, evidentemente, el vuelo que le quedaba era mucho más largo que a mí el que me quedaba, ¿no? Bueno, entonces recuerdo que estábamos allí tomando esa copa, pidiendo en un mostrador de un bar cualquiera, o de un pub cualquiera. Entonces vimos a una camarera, guapísima por cierto, pues claro, en estas épocas de verano, pues con las ciertas ligerezas y las elegancias de los vestidos, pues yo recuerdo que nos quedamos mirando cuando nos dio la espalda esa joven, que no pasaría más de los 22 años, pues vimos un vestidito de esos con unos tirantes muy finos y luego pues más o menos así escotado, ¿no? De tal manera que por la espalda se le veía pues eso, todos los omóplatos y las curvas preciosas, en fin, un encanto de criatura. Y tenía unas marcas como rojas, como si alguien le hubiese zumbado, ¿no? En el sentido, digo, hombre, entonces ya te pones enseguida, bueno, hablando entre acupuntores y cuando hemos estudiado juntos, y hemos pasado muy buenos ratos y muy malos ratos también, y muchas discusiones, entre comillas, pues ya enseguida, cuando hablamos los mismos lenguajes que ustedes ya incluso ya están aprendiendo, pues nos fijamos en ese pequeño fenómeno, de decir qué es lo que le pasa a esta chica con 22 años, quién será el cafre, o el sinvergüenza, o el poco hombre que le ha zumbado. Y bueno, yo pienso que es cuestión de un poco analizar eso, ¿no? ¿Dónde están? Y como siempre, ya estamos aquí, pues en plan miquitoso, ¿no? ¿Dónde lleva esas marcas exactamente, ¿no? Que quizá esa chica no sabía ni por qué se hacía eso, sino que sencillamente yo le dije, hombre Ramón, yo creo que esta joven, por la constitución que tiene y la forma de hacer, etcétera, etcétera, pues antes le veíamos este cuerpo así, ¿no? Para arriba. Digo, esta chica es muy nerviosa, entonces, con este calor que está haciendo, ese nerviosismo le está afectando mucho ya su corazón y su intestino delgado. Entonces ya sabemos, ¿no? Que está aquí intestino delgado, ese meridiano que pasa por la espalda por esos omóplatos, y justamente entre los omóplatos es una zona de un punto importante que se llama Shinju, que es, digamos, el punto Yu de corazón. Entonces, evidentemente, cuando está afectado por ese calor agobiante, por la mañana, por la tarde y por la noche, entonces, pues evidentemente esa chica pues está pidiendo, su cuerpo le está pidiendo que se estimule alguno de sus meridianos, aunque ella solamente piensa, pues como muchos de ustedes, aunque ya menos,
que ese picor pues puede significar pues que le pica y se acabó la historia, pero depende de dónde pique, es que ese cuerpo interiormente va a usar ese órgano interior de acuerdo a la que está cayendo, pues ya está pidiendo que se estimule. ¿Cómo? De una forma inconsciente esta chica se echaba mano pues a la espalda, ¿no? Y se hacía auténticas, bueno, pues rojeces, ¿no? La piel estaba completamente con un eritema de la leche, ¿no? Esos rascados y encima lleva buenas uñas, que pues anda, que incluso es otro buen dato, ¿no? Entonces estábamos discutiendo con él y dice, anda, pues es cierto, ¿no? Porque luego incluso digo, espérate, vamos a mirar para otro lado, eso entre los dos, ¿no? Entonces me acuerdo que su santa esposa nos estaba mirando como diciendo así un poco con la baba, con la boca abierta, diciendo, joder, estos tíos están exactamente igual de locos, menos mal que mi marido se ha salido un poco de este tema, ¿no? Pero este tío está exactamente igual de zumbao que el primer día, digo, supongo que cariñosamente. Entonces digo, ya verás tú cómo dentro de un rato se pega otros chasquidos con los dedos y efectivamente pues, se empezó a rascar, pero de una forma incluso se echado sin mano, pues es otro punto de ese intestino, ¿no? Entonces, digamos que dentro de las conversaciones que íbamos llevando, pues de vez en cuando íbamos marcando a esta chica, lo que no sé exactamente si lo hacíamos en términos de acupuntura o es que la verdad es que estaba como Dios, con todos los respetos del mundo, ¿no? Entonces, hablando así, digo, ya verás, a ver si sale a recoger algún vaso, digo, ya verás cómo tiene un tobillo fino. Entonces, evidentemente, por su tamaño de pecho, bueno, digamos de pectoral, pues era ya pues perfectamente visible y muy apetecible, digo, verlo, ¿no? En ese sentido. Digo, ¿ves? Ese estómago fuertecito, ese tobillo fino, digo, esta chica está nerviosa, pero claro, normalmente donde hay cosas, digamos, pues majas, pues hay otras cosas pues también que para compartirlas, ¿no? Entonces por ahí estaba pululando supongo yo, o su pareja, o su novio, o su marido, quien fuera, ¿no? Pero y este hombre pues tenía una cara pachucha. Y dije, digo, uy, digo, de estos dos o tres que hay por aquí, digo, ese es su novio o ese es su marido, digo, pero tiene una cara un poco pachucha, Ramón. Dice, joder, entonces ya con esa sonrisa que le caracteriza, pues la esbozó de oreja a oreja, ¿no? Dice, joder, es que eres la hostia, y ahora por qué cuentas eso y tal. Digo, sí, perdona. Pues sí, porque ya verás, esta mujer que está tan nerviosa, ese hombre está enfadado. Entonces, evidentemente, cuando el trabajo estaba un poco, pues había menos clientes para servir ese tipo de copas o lo que fuera, automáticamente esa chica iba a cantarle las 40 o las 39 y luego el chico le respondía de tal manera que ella seguía, digamos, arrascándose muchísimo la espalda y este chico seguía con una rayita aquí, en el sentido de que seguía con el ceño fruncido, enfadado, cabreado, podemos decir. Entonces ya las discusiones ellos ya sabrán, ¿no? Pero quiero decir con eso que entre los dos, pues incluso pues llegamos a mosquear a esta tercera persona, en el sentido de que, bueno, estábamos los dos hablando, pues lógicamente su santa esposa no sabía nada de estos temas, aunque también era profesional de la medicina, entonces ya quizá sin darnos cuenta o llevados por nuestra digamos, nuestra amistad y nuestro cariño, pues parece ser que entablamos una conversación y la relegamos, aunque estaba presente, lo siento por mi mala educación y por su mala educación también, la relegamos un poco a esta tercera persona, ¿no? Hasta que, bueno, pues de una manera u otra, pues ya cortamos este tema y empezamos a hablar los tres, ¿no? Entonces, bueno, ya después de estarnos preguntando, pues cosas personales, pues cómo te va, no sé qué, no sé cuántas, pues ella me dijo que, bueno, es que esta vida de acupuntores es una vida un poco, digamos, difíciles, en el que muy poca elección puede haber, en el sentido, más que elección, que no tenemos, bueno, ni nosotros ni nadie tenemos el don de la ubicuidad, en el sentido que podemos estar en dos sitios a la vez, para, supongo, intentar hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces aquí o se forma una cosa o se forma otra. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que es muchísima responsabilidad, pues evidentemente ser marido o ser esposa y sobre todo ser padre. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nos vamos a tomar las cosas como que no tenemos un trabajo, ni muchísimo menos, un trabajo que nos va a hacer un esfuerzo por el que nos vamos a,
digamos, que nos va a machacar, digamos así, ¿no? O un trabajo por el mero hecho de hacer una actividad para que nos la remuneren, ¿no? Entonces con eso ganar la vida. Evidentemente eso es así, es decir, que hay que cumplir con el primer castigo de Dios, ¿no? Es decir, que hay que comer algo pues con el sudor de la frente por el trabajo, por la actividad que uno ha hecho. Pero entonces yo ya le decía que, bueno, en este mundo en el que estamos, siempre hablando un poco de acupuntura, y de ahí un poco lo que decíamos hace tiempo sobre que era un poco como una especie de filosofía de vida, porque es que es así. Y si no, mejor salirse antes de que haya un conflicto por el cual uno quizá pueda incluso pagar con su vida, ¿no? En ese sentido. Yo le dije que, bueno, el tema de acupuntura es más que nada una profesión por la que se profesa y siempre estás esperando que se cumplan esas 3 alegrías. Por eso de ahí venía el encabezamiento de este programa, ¿no? O el encabezamiento de esta carta. Entonces, evidentemente, claro, la mujer, también trabajadora, pues tenía que estar compartiendo, evidentemente, pues su papel como madre y su papel como esposa, o esposa y madre. Y aparte también con otro tercer papel, como es una persona que está trabajando fuera de la casa, pues haciendo su actividad en el hospital o de donde sea, pues haciendo esos turnos, pues ahora por la noche, donde se machaca, luego por la mañana, luego por la tarde, en el sentido de que esa actividad parece ser que está un poco muy irregular, ¿no? En el sentido que, bueno, pues fastidia bastante, ¿no? Ya todos sabemos que esos ritmos, pues que cambian. Ahora duermo por la mañana, ahora madrugo para ir a trabajar, ahora estoy una semana por la noche, en la que duermo por el día, pero con los ruidos de los vecinos, en fin, eso ya creo que muchos de ustedes, incluso nosotros sabemos también, ¿no? Entonces decía que, bueno, entonces nos estaba preguntando, quizá me estaba preguntando a mí, también le estaba preguntando a su marido, que en el fondo el hombre qué es lo que tiene y la mujer qué es lo que tiene. Entonces, por otro cuento, que ya otro día explicaremos, pero resumiendo, yo le comenté que, bueno, yo pienso que el hombre lo único que tiene de verdad, es su profesión, o su trabajo, quiero decir. Entonces, la mujer, ¿qué es lo que tiene? Su trabajo. Yo le dije que creo que no. La mujer tiene realmente a sus hijos. Eso es lo que llena su vida y fastidia su vida y es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, mientras que el hombre pues tiene que ser en ese sentido, y así es. Nos ponemos a buscar y a filosofar mucho sobre el desarrollo de una persona masculina y el desarrollo de una persona femenina, y quizá resumiendo encontramos esas 2 únicas respuestas, quizá, Entonces, en ese sentido, pues a usted me gustaría que pues pensase un poco, y si usted lógicamente pues piensa otra cosa, pues tranquilamente pues me lo comenta aquí, entonces ya pues para que todos aprendamos un poquito más, ¿no? Entonces, evidentemente que pues enseguida saltan, ¿no? En ese sentido saltan o no hay mucha respuesta, o la discusión ya se hace mucho más grande, pero de tal manera que, bueno, ya cuando entran a, digamos, hablar 2 personas de distinto sexo, y sobre todo están vinculados, o son marido y mujer, o novio y novia, o comparten su vida, enseguida ya pues vienen a flote pues lo más normal, ¿no? Que es la corriente, ¿no? Aquí hay que compartir todo, porque si yo trabajo y tú trabajas, evidentemente al chico hay que darle 2 cucharadas de la papilla, hay que bajarlo al parque exactamente igual que o conmigo, o etcétera, ¿no? Y si yo frego, pues tú también tienes que estar fregando, tararí, ¿no? En ese sentido hay que compartirlo todo.